Bueno, me parece una propuesta muy interesante, muy inteligente. Me parece que este Consejo de Discapacidad, que tiene muchos años de trabajo, con gente muy comprometida con la temática, es un ejemplo de cómo funcionan o deberían funcionar todos los consejos. En Esquel realmente podemos sentirnos orgullosos de tener 7 consejos funcionantes, todos con su propia trayectoria. Son espacios donde la participación de los vecinos, de las instituciones, en cada temática es muy importante y sirven para fijar políticas públicas, para hacer acuerdos. Y claro, es muy importante que el Consejo se haya planteado el conocer la idea de los precandidatos y a la vez presentar la problemática con el tema de la discapacidad para conocimiento de nosotros, ¿no? En cuanto a la problemática de discapacidad es compleja, las personas con discapacidad son uno de los grupos vulnerados de nuestra sociedad, entonces una cuestión básica es hacer cumplir las tantas leyes y ordenanzas que hay que amparan o protegen o defienden los derechos de las personas con discapacidad y que hoy día realmente se cumplen muy mal o directamente no se cumplen. Es muy trabajoso que con este gobierno mucho más, este gobierno nacional y municipal especialmente, que los derechos que se puedan realmente hacer efectivos, así que el trabajo del Consejo de Discapacidad ha sido muy importante. Nosotros desde el espacio político del Frente Vecinal estamos convencidos que la mirada hacia los grupos vulnerados de la sociedad debe atravesar todas las instancias políticas de trabajo en un municipio, así que y considerar al Consejo de Discapacidad como a los otros consejos como instrumentos de ayuda para fijar las políticas públicas. Realmente en este gobierno no ha sido así, ha sido muy difícil ser escuchados, muchas veces se nos consideró enemigos, digamos, del gobierno, cuando por el contrario, aquí en este consejo se reúnen personas que saben del tema de discapacidad, que saben cuáles son los derechos y de hecho han hecho muchísimos aportes sobre el asunto, sobre el tema, ¿no? Ni hablar de la problemática del centro de día, por ejemplo, que tanto fue tan crítica el año pasado, una institución importante, una institución excepcional dentro del país, no hay muchas como esta en manos de un municipio y que venía en decadencia. Y los trabajadores salieron a la calle a defender sus derechos como trabajadores y los derechos de las personas asistidas. Y hoy, gracias a eso, hay ordenanzas que permiten que el centro de día se maneje mejor. Debería cumplirse al 100%, lamentablemente el gobierno tiene dificultades para cumplirlas, pero hay personas muy comprometidas trabajando para que, por ejemplo, el centro de día responda a los derechos de las personas usuarias, ¿no? Yo te diría que si hubiera asistido, tal vez sea sincero que no asista, porque como no asistió nunca, o sea, no estuvo presente nunca, no es un tema que le haya interesado, ni en el asunto del cuidado edilicio, porque él es arquitecto, tal vez uno podría pensar el sesgo profesional, ¿no? Quizá en la cuestión de accesibilidad edilicia a las personas con discapacidad, pero parece que eso tampoco le interesó nunca. Hay montones de ejemplos donde hubo que hacerle acordar de que hay discapacitados para las rampas de la 25 de mayo, para el tema de la trochita, innumerable cantidad de obra, ¿sí? De ladrillo, donde no se tuvo en cuenta el discapacitado. Y ni hablar de la cuestión que pasa por la educación, la consideración, digamos, personal que se tiene hacia las personas con discapacidad en otras áreas que no son la de los ladrillos, sino de darle cabida en la vida cotidiana, en las consideraciones políticas, en las decisiones a las personas con esta característica, ¿no?, de discapacidad. Así que no me extraña que no haya estado y que no haya habido ningún funcionario de su gobierno representándolo de nivel. Así que realmente no es llamativo su ausencia, que es la de siempre.